Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a dos distinguidos invitados, ex miembros del Consejo Nacional Electoral. Don Julio Navarro, ¿cómo está usted? Mucho gusto, Ramón. Encantado de estar en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Germán Lobo. Mucho gusto, Ramón. Para mí es un honor compartir con usted, con nuestro amigo don Julio, y un abrazo a todos los hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren. Comencemos. ¿Cómo rescatar la credibilidad de dos instituciones que tienen que ver directamente, Julio, con el respeto y el resguardo de la democracia en el país? Fuerzas Armadas y Consejo Nacional Electoral. El elemento grandioso que tiene estas elecciones primarias es la capacidad de convocatoria el día de las elecciones. Casi el 50% del Censo Nacional Electoral fue a votar. Pero la dirigencia partidarias y la institucionalidad creo que no estuvo a la altura del espíritu cívico de los votantes. Y se dieron problemas que nunca se habían dado dentro de la gerencia del proceso electoral. O sea, los que planifican piensan, puede hacer que algunas urnas lleguen a las 8 de la mañana o 9 de la mañana en extremo, pero nunca alguien iba a pensar lo que pasó el día de las elecciones en Distrito Central y en San Pedro Sula. Entonces, esa acción a mí me parece totalmente malvada de quien la planificó. Y ya para eso, Ramón, solo puede hacerlo la Fiscalía General de la República. Porque hay tesis donde esté el origen de eso, pero uno no lo puede decir porque en Honduras siempre piden la plena prueba. Aguado Lobo. Para darle certidumbre al proceso de las elecciones generales que se nos avecinan, creo que hay que recuperar los protocolos que se han venido manejando entre las Fuerzas Armadas y el órgano electoral, porque en este momento se rompieron. Mire, y se rompieron desde cuando el Ministerio de Defensa giró de manera directa al Congreso Nacional de la República la solicitud del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Desde ahí se rompe el protocolo que siempre se había venido manteniendo con el órgano electoral. Y es hora que hay que retomar esos protocolos, porque no son casualidad que las Fuerzas Armadas venga apoyando al órgano electoral durante la vida política del país en los procesos electorales. Siempre se ha acostumbrado que previo o meses antes de que las Fuerzas Armadas se pongan a disposición del órgano electoral, se sientan a planificar todas las actividades, todo el desarrollo del día D. Y en base a eso también se elabora el presupuesto y se eleva al Congreso Nacional de la República. Entonces hay que retomar esos protocolos que ya existen. Y las Fuerzas Armadas no es un órgano improvisado como para decir, uy, me equivoqué. Y son lecciones aprendidas, no se puede dar ese lujo en un proceso electoral. Y esto nos deja una lección más allá todavía, que si era un ensayo, existe una respuesta de la sociedad hondureña que no va a permitirlo y no va a tolerar que jueguen con la democracia de Honduras. Es una lección muy grande si hubo alguna mano peluda haciendo un ensayo como para decir, el hondureño es conformista, no le llegaron las urnas, se va para su casa y asunto arreglado. Y no fue así. La reacción de la sociedad hondureña fue otra, y es más, yo los aplaudo porque fueron los hondureños que rescataron el proceso electoral, y es más, no existe hasta el momento una voz que delegitime los ciudadanos que salimos electos. Uno de los extremos a investigar es, la ley dice que las Fuerzas Armadas son las responsables del transporte, de llevar. ¿Quién dio la orden para que no fueran las Fuerzas Armadas las encargadas del transporte, sino que fuera el Consejo Nacional Electoral el que organizara todo el operativo para poder llevar las juntas receptoras de votos? ¿Quién? ¿Por qué?
Si ya la ley establece quiénes son los responsables. Yo repito, la Fiscalía debe dar cuenta de esto. Que no vaya a venir la Fiscalía a decir que tiene una investigación en secretividad y que venga a dar cuenta 2 años después de qué es lo que pasó. A estas elecciones generales debemos darle toda la certidumbre necesaria. Porque Ramón, luego a nosotros el sistema electoral nos salvó que las diferencias entre un candidato y otro al interior de los partidos fueron grandes. Sí. ¿Qué tal que hubiera sido cerrado eso? Y entonces por eso ahorita la discusión más aparece en los diputados por la propia práctica interna que tienen los partidos que por los problemas que tuvimos. Mire, se ha venido y se ha manejado que el sistema de transporte, quien lo contrata, es el órgano electoral. Sin embargo, toda la planificación de distribución del material electoral del día D, existen ya los protocolos. Yo insisto con los protocolos, que se planifica junto con las Fuerzas Armadas. ¿Y cuándo aparecieron las Fuerzas Armadas reunidas con el Consejo Nacional Electoral? Como 2 días antes de que ellos pasaran a disposición del órgano electoral. Es más, el órgano electoral se atrevió a pedir el presupuesto sin haberse sentado con ellos. Sí. Entonces, para mí, ahí hay una falencia que no quisieron sentarse con el órgano electoral a armar toda la distribución. Ramón, otra cosa que hay que darle seguimiento. Sí. Mire, cuando una institución colegiada entra en crisis, hay cohesión administrativa. Y fíjese que esta vez, cuando la crisis apareció, cada concejal apareció hablando, y ya no como institución, sino con la bandera política como activistas que políticos. representaba. Mire, eso no se puede dar. Sacando su propia Ahora, yo conclusión. les pregunto a ustedes que estuvieron ahí, ¿quién puede dar una contraorden al transporte en el CNE si no es de la voz de los consejeros, máxime si es de su presidente o de su presidenta? ¿Quién puede dar una contraorden? Mire, mire Ramón, Ajá. es cuando usted no genera esa condición de quien tiene la voz, cualquiera se le puede disparar. Y es más, las Fuerzas Armadas no pueden obedecer más allá de la orden que venga del Pleno, no de uno, del Pleno. Ah, bueno, del Pleno. Y aquí estuvieron confundidos estuvieron confundidos en decir, no, que la máxima autoridad es la presidenta. No, es el Pleno. Y ellos no le pueden prestar oído a un consejero aisladamente. Ahora, yo sí creo que Joel Ramos recibió una orden. Y yo creo que el ingeniero Joel Ramos, al momento que esté dando su testimonio ante el Ministerio Público, si es que ya lo dio, tiene que decir puntualmente con nombre y apellido la hora y el día que recibió una contraorden en este tema del traslado de material electoral aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Que no se quede solamente con las ganas, sino que diga y sea contundente, porque esto nos va a garantizar a nosotros los hondureños entonces aún más confianza a la institucionalidad. Permítame que tengo que ir a la pausa. Porque tengo un elemento importante. Por favor, pausa. Bueno, retorno aquí a Día Político por TSI. ¿Usted quería decir algo, abogado? Sí, mire, Ramón, yo he tenido la oportunidad, en razón del movimiento, de ser representante del movimiento ante la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal. Y estos son órganos de apoyo para el órgano electoral, para la distribución del material electoral. Y a estos órganos nunca se les dio la oportunidad de sentarse con ellos para ver cómo iba a ser la distribución del material electoral. Y nosotros, por iniciativa nuestra, la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal pidió sentarse con la Comisión
de transporte del Consejo Nacional Electoral y con el responsable, con el que estaba coordinando de parte de las Fuerzas Armadas. Llegamos y nos sentamos. Y cuando íbamos a empezar a ver cómo iba a ser la distribución de todo el material electoral, donde nos teníamos que ver involucrados, Exacto. se suspendió la reunión. ¿Y quién suspendió la sesión? Hubo una llamada y se retiró de esa reunión la que representa ante la Dirección de Asuntos Políticos del Consejo Nacional Electoral, que representa a Libre. Y Joel nos dijo, discúlpenme, no puedo seguir explicando porque he recibido una llamada, una contraorden que yo les esté dando esta información. Óigame, esto que usted me está diciendo es valioso. Entonces, Es valioso. nosotros sí teníamos la intención de conocer el proceso como Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal, porque de una u otra manera estamos involucrados en la distribución del material electoral. Claro. Y no se nos dio esa oportunidad de saber cómo iba a ser la distribución, qué papel íbamos a jugar nosotros, más hubo una orden, suspéndase la reunión. Mire lo que nos está diciendo el abogado Lobo, don Julio Navarro, que el mismo Joel Ramos, que fue destituido, que para don Julio Navarro no tuvo que haber sido destituido, No. para procesos de investigación en primer lugar y para procesos de revelación, permítame. Pero lo que nos está revelando aquí el abogado Lobo, que en ese momento que la comisión del Partido Liberal y de otras comisiones de los otros partidos iban a conocer el rol que iba a tener el transporte. Solo el Partido Liberal pidió reunirse. Correcto. Solo el En Partido ese Liberal, momento se estamos sentados. suspende la reunión porque Joel Ramos recibió una llamada diciendo que se tenía que suspender la misma. Hay muchas dudas. Estos testimonios son importantes que el Ministerio Público lo sepa. Don Ramón, Julio. una de las cosas, Joel Ramos no es partidario. Él llegó ahí por un concurso, vigilado por organismos internacionales, porque ese hombre es el responsable de la cartografía del Consejo Nacional Electoral. Esa es una persona muy, pero muy capaz, le digo. Y yo no creo que sean falencias de él atribuirle los problemas que hubo en la distribución. Ahí debe de haber, mire, una acción malvada que quiso perjudicar realmente internamente a los miembros del Consejo o viene de otro interés de fuera. Por eso yo le digo, y lo que dice el Lobo, que está dando otro cargo importante que tuvo que ver en eso. Esos son parte de los elementos que la Fiscalía debe investigar y profundizar. Y yo repito, no vaya a venir la Fiscalía de que es un juicio sometido a secretividad. El pueblo ocupa respuesta, el pueblo ocupa investigaciones que lleguen a los culpables. Porque, repito, mire, es consuelo de tontos, pero vale más que sucedió esto en este momento. ¿Qué tal que hubiera aparecido en la elección general? ¿O qué tal que hubiera aparecido eso en una lucha reducida entre los precandidatos de los partidos? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es tan vulnerable el Pleno del Consejo Nacional Electoral para recibir una directriz de afuera, para que cambien los planes, para que se cambie un organigrama, para que se cambie un programa electoral? ¿Es tan vulnerable el Pleno, abogado Lobo? Mire, Ramón, cuando no se sientan las bases, desde inicio puede dar lugar a ese tipo de vulnerabilidad. Y aquí creo que el Pleno debe hacer un trabajo muy profundo al interior del órgano electoral, que todo lo que se diga en el órgano electoral al interior debe de emanar del Pleno, no de un consejero en particular. Que no se le permita posesionarse a ninguno de los consejeros de forma particular al interior del órgano electoral. Porque si lo dejamos posesionarse, entonces todo el mundo le va a obedecer a ese consejero. Más el órgano debe de transmitirle que todas las decisiones que se tomen en esa institución deben de ser colegiadas y por lo tanto algo que venga fuera del Pleno de Consejeros no se le debe prestar atención. Don Julio. El Consejo Nacional Electoral funciona administrativamente como órgano colegiado. Cuando uno entra ahí se da cuenta que el presidente
solo es importante para abrir la sesión o para firmar los compromisos. Pero si usted va a prestarle una urna al Colegio de Ingenieros para que haga sus elecciones, debe llevar las 3 firmas. O sea, el presidente no puede por sí solo, que debía tener una función ejecutiva, ¿va? No puede. Todo, si va a prestar un vehículo que va a ir a tal parte a hacer alguna diligencia, hay que llevar las 3 firmas. No hay discrecionalidad. Entonces, mire, ahí hay. Por eso es que preocupa también, ¿va? Que en momentos críticos los concejales, uno por un lado, otro por otro, buscándose autoculpabilidad. Yo creo que la sociedad necesita instituciones donde hay funcionalidad colegial, responsabilidad institucional y no responsabilidad porque son de un partido o son de otro. Ahora, lo que sí se demostró en estas elecciones primarias es que el Pleno se convirtió en un ring político. Un ring político. Exacto. Y veo que se perdió la objetividad y la perspectiva como ente colegiado electoral para garantizar transparencias en elecciones primarias. Yo esperaría, y yo creo que todo Honduras está esperando, por el amor de Dios, que en elecciones generales, como dice don Julio y como dice usted, abogado, las cosas se hagan bien y no se vuelvan a repetir estas anomalías que no nos proyectan en nada a Honduras en el exterior, mucho menos a los mismos hondureños. Voy a la pausa. Continuamos en Día Político por TSI. Es que me ha sorprendido esto que ha dicho el abogado Lobo. En una reunión en el CNE para conocer la temática de las rutas del transporte para el traslado de material electoral que pidió la Comisión Política del Partido Liberal, óigame, los que estaban ahí en el CNE recibieron llamado de afuera de la reunión para suspender la misma. Como dándonos a entender entonces a ustedes, y así lo interpreto yo, Julio, como dando a entender que no querían dar a conocer cuál era el propósito o cuál era el programa de transporte para este día de elecciones primarias. Y teníamos como Comisión Nacional Electoral, como le digo, es un órgano que le sirve de apoyo al órgano electoral para hacer la distribución. Por ende, teníamos que conocer el día, la hora, claro, cuáles eran los centros de acopio por departamento, por municipio, para tener alerta a nuestras comisiones departamentales y municipales. Le hago una pregunta, ¿quiénes estaban en esa reunión? Aparte del señor Joel Ramos, que fue destituido. Bueno, estaban los 3 miembros de la Dirección de Asuntos Políticos, don Lino Tomás Mendoza, Fuentes, el abogado Fuentes, Joel Ramos, representantes de las Fuerzas Armadas, no recuerdo el nombre de la representante de Libertad y Refundación. De Libertad y Refundación ante esa dirección. Que fue la que sustituyó al profesor Eulogio Chávez, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿quién recibió la llamada? Primero ella nos pidió disculpas que ella no podía estar en la reunión porque le habían dicho que no podía participar. ¿Y después? Después Joel paró el diálogo y nos dijo, discúlpenme, no puedo seguir porque estoy desautorizado. Ahora, yo quiero que ustedes me sean puntuales y contundentes, como se les caracteriza. ¿Quiénes son los responsables o quién es el responsable para usted, Julio Navarro? Mire, hay varias tesis de quiénes son los responsables, pero eso está en investigación. Si uno da algunos detalles que uno ha investigado, me van a llamar a la fiscalía que pueda dar y me va a meter en problemas. Yo creo que la fiscalía tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Es uno o son varios los culpables? Deben de ser varios. Solo uno es muy difícil para que eso haya funcionado, para que el caos haya funcionado también. Ok. Ahora, para legitimar CNE y Fuerzas Armadas, ¿qué hacemos? Mire, para las generales. Yo he venido diciendo que el Consejo Nacional Electoral debía también, como órgano involucrado en el problema, debía hacer su propia investigación. Y si se pudiese, a través de un tercero, para que no haya ningún tipo de injerencia política, ni vínculos que son amigos míos o algo, sino que haga su propia investigación y que nos diga si fue un asunto administrativo, si fue o existió algún tipo de dolo, que proceda a poner la denuncia ante el Ministerio Público sobre esa investigación, que ellos también están obligados a hacerlo al interno del órgano electoral. Don Julio. No, sin duda, la investigación interna la debe hacer el Consejo, pero
desde el momento que ellos despidieron al encargado de transporte es porque alguna investigación hicieron y recayó la responsabilidad en él. Ahora, ¿solo él es responsable de eso? Yo realmente no creo. Ahí debe de haber otro tipo de aleaciones para que eso se haya dado. Por ejemplo, lo que dice Germán, mire, siempre hay una instancia consultiva de los partidos que les sirven a organizar y el Consejo les sirve para comunicar. Y esa organización que se crea de los partidos participantes también les sirve al Consejo para legitimar ante la sociedad de que hay participación paralela de los partidos y no solo del Consejo en una cosa tan delicada como es el transporte de las urnas, que nunca se había dado lo que se dio ahora. Mire, Ramón, en toda la experiencia que hay de esos organismos electorales, nunca una maleta electoral fue a dar a un centro electoral distinto, cuando no habían los medios de control del QR y todo eso, sino que todo artesanal. Y ahora le aparece de que las urnas anduvieron por todo Tegucigalpa. Pero es donde yo me pregunto, ¿y el Consejo a las 10 de la mañana sabe todo eso? Porque los medios de comunicación lo saben. No pudieron ordenarle al jefe de las Fuerzas Armadas que le retuviera todos esos carros, que se reportaran inmediatamente al Infoc y tomar decisiones concretas sobre eso. No que lo dejan eso hasta las 5, 4 de la tarde. O sea que ahí hay ineptitud. ¿Y por qué? Por el conflicto interno que había entre los representantes del Consejo al interior. Ahora, con este conflicto interno que hay, por favor, en 30 segundos cada uno, aún con este conflicto interno que hay en el CNE, ¿es bueno ir a elecciones generales con estos mismos consejeros? Mire, Ramón, recuerde usted que la declaratoria la van a dar el 8 y de inmediato hay que empezar a planificar las elecciones generales. Y las elecciones generales son convocadas el 30 de mayo. Estamos hablando de prácticamente 2 meses. No hay espacio, Ramón, para maniobra. Más, yo le aconsejo que le tomen importancia al órgano auxiliar que se tiene que conformar para las elecciones generales, que se llama Consejo Consultivo, donde van a haber representación de los 11 partidos políticos. Y ese puede ser un brazo o un aliado para darle certidumbre al proceso electoral del 30 de noviembre. Julio. Ramón, mire, cualquier investigación que se haga no va a llegar a modificar la correlación de fuerzas que hay en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Alguien pide destitución y todo eso. Yo creo que eso sería más extremo. Sí. Porque mire, a nivel del Congreso eso está troqueleado. O sea, usted ve elección, ¿quién va a querer tomar la iniciativa de proponer al representante del Partido Liberal? Pues va a ser el movimiento triunfador. Va a generar problemas eso. En el Partido Nacional, que ahí no ha cambiado mucho. En Libre tampoco ha cambiado mucho. Y entonces, mire, no hay espacio para decir que va a haber juicio político para los representantes del Consejo Nacional Electoral. Bueno. Pero sí sería importante que ellos le dieran una explicación a este órgano que los eligió. Correcto. Señores, gracias, don Julio. Gracias. Gracias. Un placer, Ramón. Abogado Lobo, hasta que el programa. Que pasen todos una feliz noche.